¿Puedes orar para empezar? Dile gracias, Señor, por estar aquí, que Dios nos hable. Señor, muchas gracias por este día, por permitirnos estar aquí en este momento, compartir nuevamente con el hermano Eduardo y su familia, con los que estamos aquí presentes. Te damos gracias por todas las bendiciones dispuesto. Háblanos a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Ya, vamos a empezar con el mensaje. Dado que mi esposa, la que va a tocar la alabanza, está ocupada, vamos a empezar un poquito al revés. Vamos a hablar un poquito de Juan 5. Ya estaba leyendo y Dios me trajo este pasaje al corazón. Juan 5. Déjenme ver. Que aquí tenía anotado así. 5:30. Se conectó la hermana. Entonces vamos a ver Juan 5:30, lo vamos a leer un poquito de lo que dice el Señor Jesucristo. Dice: no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Amén. Entonces, yo quería poder hablar un poquito, para intentar que sea bien corto, en realidad, de que aquí el Señor Jesucristo, para que nuestro juicio sea justo, es necesario que nosotros busquemos la voluntad de Dios en todas las cosas que hacemos. Y esto es más práctico de lo que uno cree, porque ¿cómo se llama? No tiene que ver con el servicio en sí, que voy a ministrar, que voy a orar, que voy a dar una prédica, que voy a dar, ¿cómo se llama?, un mensaje, sino que es parte, cuando habla acá del juicio, realmente está hablando de nuestro razonamiento, cómo yo juzgo las cosas. Nosotros, nuestra percepción de nuestro entorno, de cómo nos hablan, con el tono que nos hablan, de las cosas que pasan, nuestra percepción es nuestro juicio. Cómo nosotros juzgamos las cosas que pasan. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, si hay una persona que tiene, ¿cómo se llama?, heridas, ¿cierto? Es una persona que con cualquier cosa se siente mal. Y yo le digo, no, ¿sabes qué? No haga eso. Ay, me sentí mal, que me ofendió, que me habló muy brusco. Entonces, su juicio está empañado por alguna situación que tiene en su vida no resuelta. Y eso nos estorba para el servicio a Dios, porque nuestro juicio va a estar, siempre va a tener una tendencia que no tiene nada que ver con nuestra personalidad, que es otra cosa. Nuestra personalidad, todo, ¿cierto? Hay algunas personas que son más calladas, otras que son más, ¿cómo se llama?, enérgicas, otros, ¿cierto?, que hablan de más duros, ¿cierto?, otros que son más pausados. Eso es otra cosa que tiene que ver con mi personalidad. Pero lo otro es cuando mi juicio se ve afectado. Cuando un cristiano empieza a convertirse, lo que Dios quiere es que tenga el mismo juicio de Dios, independientemente que nuestras personalidades sean diferentes. Que mi personalidad no influencie sobre el juicio que voy a tomar. Y eso se logra a través del discipulado, y a través de cómo Dios me va tratando, y a través que yo también tenga un trabajo activo en descubrir las cosas que nublan mi juicio. ¿Cómo se llama? Jesús dice de que si nuestro ojo está en tinieblas, que nuestro ojo es la luz de nuestra alma, dice esto. Si nuestro ojo está en tinieblas, ¿cuánto más serán nuestras mismas tinieblas? ¿Cierto? Entonces, lo que es cierto, el Señor Jesucristo dice, si la parte en ti que debería ser luz, o sea, ¿cómo se llama?, que tendría que tener un buen juicio, está llena de tinieblas, o sea, todas las personas tienen una parte que es peor que otra. Entonces, si es así, tu ojo,
cuando habla el ojo está hablando de cómo juzgar las cosas. Entonces, ¿cuánto más van a ser las mismas tinieblas que todos tienen? O sea, más en tinieblas va a ser. Entonces, lo que Jesús nos habla de que nuestra forma de percibir las cosas tiene que estar en luz, independientemente de nuestra personalidad. Y eso es sumamente importante porque yo tengo una identidad con Cristo donde mi personalidad va a ser única en comparación con las otras personas. Pero el juicio de todo cristiano debería ser el mismo. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, para juzgar una situación, los cristianos deberíamos juzgar igual las mismas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Lo que pasa en el país, por ejemplo. Pasa una, ¿cómo se llama? Injusticia o, ¿cómo se llama? Cualquier cosa. Los cristianos automáticamente deberían tener la misma percepción de lo que está pasando. Porque se supone que tenemos el mismo juicio. Entonces, pero ¿cuándo no pasa eso? Cuando no pasa lo que saca acá. Dice, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. Entonces, ¿cómo vamos a transformar que mi juicio sea el juicio de Dios y el mismo del cuerpo de Cristo con un cristiano que está acá, con un cristiano que está en China, con un cristiano que está en Japón? ¿Cierto? Va a ser cuando yo deje de buscar mi propia voluntad, mi beneficio por las cosas que hago, y empiece a buscar la voluntad del Padre. Ejemplo, si yo tengo un problema con un hermano o con una hermana, ¿cierto? Hay algo que me parece mal, que no me pareció, que cómo me habló, que cómo me dijo, que lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Lo que voy a decir, por muy cierto que sea, ¿qué persigue lo que voy a decir? ¿Cómo se llama? ¿Un desahogo? O simplemente es que voy a encarar al hermano para que aprenda, voy a encarar porque tiene que aprender, etc. Pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Persigue un propósito de Dios? Y para eso necesitamos lo primero que dice acá. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. Nuestra transformación debe llegar de manera tal que tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, cuando Él dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Las convicciones llegan a ser tan profundas que llega un momento que ya no las puedes quebrantar. Y eso no es que Dios haya estado en una obligación con Jesús, eso es algo propio de Jesús, es una convicción interna de Jesús. Es algo que para él era inconcebible hacer algo que no fuese la voluntad del Padre. Era un impedimento. O sea, llegó una convicción tan profunda que él era un impedimento para él hacer algo que no fuese la voluntad de Dios. Y muchas veces esa es la condición que no tenemos nosotros, porque hay muchas veces de que yo tengo que luchar por hacer la voluntad de Dios porque quiero hacer otra cosa. Y tengo que estar luchando, tengo que estar... que es parte de nuestro proceso. Pero tengo que aspirar a que llegue un momento que mis convicciones pasen a ser certezas a tal punto que yo pueda decir, ¿sabes qué? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no puedo, o sea, es inconcebible para mí, por ejemplo, hacer algo que no sea la voluntad de Dios. Por ejemplo, mentir, robar, el sexo, ¿cierto? El dinero mal habido, todo lo demás. Digo, ¿sabes qué? No puedo. Y tenemos un ejemplo de José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, ¿cierto? Lo voy a buscar. Está en Génesis 39. Génesis 39, versículo 7, dice, y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, ve algo como inconcebible. ¿Cómo yo podría hacer esto? O sea, no es
que él esté diciendo, tengo que luchar contra la tentación porque quiero acostarme con esta mujer, pero no, porque si no va a venir, ¿cierto?, el castigo de Dios, después se pueden enterar y dónde queda todo lo que he hecho. Sino que ahí vemos de que hay una convicción que llegó a tener influencia sobre su personalidad, sobre todo su ser. Y eso nace de mi relación con Dios, de la sinceridad que yo tengo. ¿Para qué busco de Dios? ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Por qué oro? ¿Por qué trabajo? Para ser mejor persona, para poder, no sé, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en una misión? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para qué estoy invirtiendo tiempo? Estoy haciendo todo. Entonces, tenemos que nosotros realmente escudriñarnos cuáles son las verdaderas intenciones que hay en nuestro corazón. No tratar de encontrar intenciones buenas, porque lo más probable es que encontremos intenciones erradas. Y Dios lo sabe. Pero el tema está que Dios quiere cambiar esas intenciones. Entonces, yo me tengo que escudriñar. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué es lo que realmente anhelo? ¿Cuál es mi propósito principal? Y que yo ya con eso diga, ¿sabes qué? Ya, estas son mis intenciones. ¿Es lo que Dios quiere? No. Ya, voy a trabajar por cambiar. Si Dios ya nos conoce y aún así nos ama. Entonces, como dice, ¿cómo se llama el Santiago? Dice de que el que ve la perfecta ley ve un espejo donde considera su propio rostro, pero el oidor olvidadizo es aquel que se ve en un espejo y ve cómo era y se va, pero después se olvida cómo era. Entonces, la Biblia nos muestra un espejo como somos. La Biblia muchas veces nos muestra lo bien que somos y es parte de las funciones de la palabra de Dios y es parte de lo que Dios quiere hacer muchas veces. Nos muestra lo que realmente somos, con el propósito de que nos volvamos. No de que digamos, soy vil, soy mal, no sirvo, me tengo que ir, tengo que dejar de hacer esto. No, porque Dios ya lo sabe. Murió sabiendo todo lo vil que éramos, ¿cierto?, en la cruz y no se avergonzó de nosotros. Y aún así nos encontró y todos estamos aquí porque Dios tuvo misericordia. Entonces, Dios no se va a avergonzar, decir, sí, viste que eres malo eres. No, Dios ya lo sabía. La idea es que la Biblia nos lo muestre para que nosotros tomemos cartas en el asunto. Entonces, cuando yo me encuentro con esas cosas, aquí dice que esto está mal, sí, Señor, ya, me arrepiento y voy a confiar que tú estás trabajando en mí. Y voy a hacer todo lo necesario por usar las herramientas que tú me das para que mi carácter sea transformado. Entonces, por eso que Jesús puede decir, no puedo hacer nada de mí mismo. Porque su convicción llegó a ser tan profunda que era inconcebible para Jesús hacer algo que no fuese lo que el Padre le dijera. Por eso que llegamos al punto que Jesús pudo morir en la cruz. Sin titubear. Porque lo que vivió Jesús en el huerto no fue una duda de ir a la cruz. Fue confirmar que la voluntad de Dios era que en ese momento era el día y la hora en que él tenía que pagar el precio. Entonces, ¿cómo llegó a tener un hombre una convicción tan grande? A través de que las convicciones se transformaron en certezas. Cuando yo tengo una convicción como cualquier otra persona, porque hay muchas personas que tienen convicciones y mueren por sus convicciones, los musulmanes, los comunistas y cuántas otras cosas más. Pero cuando se hace una certeza es cuando yo tengo una experiencia con Dios, a tal manera que Dios me convence que esa convicción que tengo es la verdad. Y que es inconcebible que no sea. Y eso lo voy a lograr a través de mi relación con Dios y a través que yo vaya trabajando en cuáles son las intenciones. ¿Para qué me congrego? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Y eso es lo más importante. ¿Para qué escudriño las Escrituras? ¿Para qué? Para poder predicar, para poder ¿cómo se llama? Enseñar, etcétera, etcétera. O realmente quiero aprender. ¿Pero qué es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Para qué? Es que quiero ser, ¿cierto? Quiero ser, ¿cómo se llama? Un mejor hombre o, ¿cómo se llama? Una mejor mujer. ¿Pero para qué? No, para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen pastor, para ser un buen ministro, para ser un buen siervo. Ya, ¿pero para qué?
Tengo que encontrar el propósito que trasciende todas esas cosas. Porque todas esas otras cosas de ser esposo, ser padre, son cosas que van a perecer. Son cosas que van a pasar. El pastorado se va a terminar en el día que el Señor Jesucristo, que es el pastor de los pastores, llegue. Dice Jesús de que, cierto, en el cielo los hijos de la resurrección no se van a casar ni se van a dar el casamiento. Entonces, por muy importante que sean, esas cosas van a tener un fin. Entonces yo tengo que encontrar para qué en lo eterno, lo que no va a tener fin. Sí, hermoso. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con el carácter que Dios está formando para que yo pueda estar con Jesús, ser una proyección de Jesús. No solamente ahora aquí en la tierra, sino en la eternidad. En eso me tengo que transformar. Porque si no lo logro ahora que estoy en la carne, no lo voy a lograr después de resucitar. Porque el tiempo es ahora. Aquí, en la tierra, se forma el carácter que va a reinar. Y eso lo vemos en las Escrituras. Cuando Dios habla de, ¿cómo se llama? La parábola de, ¿cómo se llama? De los talentos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Uno tenía 5, a uno le dio 5, a otro Dios, a otro 2, a otro 1. Cuando vuelve el rey, que es la segunda venida, ¿cierto? Al que tenía 5 y lo multiplicó por 10, ¿los puso sobre qué? Sobre 10 ciudades. ¿Y qué nos prometen las Escrituras? Nos dice de que los que perseveren hasta el fin, yo le daré autoridad para que rijan las naciones con vara de hierro como yo la he recibido de mi Padre. Entonces la autoridad compartida de Dios no es solamente para tener un ministerio acá en la tierra, no es solamente para, ¿cómo se llama? El llamado que Dios me tiene acá, trasciende lo terrenal. Lo que vivimos acá en la tierra, ya sea en el ministerio, en lo que sea, es una proyección de lo eterno que hay en nosotros. Cuando logramos eso, nuestro ministerio es fructífero. Porque hay muchos pastores que tienen iglesias grandes, que tienen un montón de cosas, pero es algo terrenal, no es una proyección de lo eterno. Por eso que no trasciende. Por eso que cuando, cierto, que se habla de frutos, habla de impactar una vida, de que una vida también encuentre su propósito eterno. O sea, qué más hermoso para Dios de poder contribuir en que un ser humano encuentre la voluntad perfecta de Dios y pueda ser útil para Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entregar. Nosotros somos llamados, ¿cierto? Todos, a trabajar en el reino de Dios. No hay excepción de ningún cristiano que no sea llamado para trabajar en el reino de Dios. Es más, es un deber de un ciudadano del reino poder contribuir y trabajar por el reino. Pero para eso necesitamos que nuestras convicciones sean tan poderosas, tan fuertes en nosotros, que sea una imposibilidad o que no sea concebible no hacer la voluntad. Cuando nosotros nos demos cuenta que está pasando eso en nosotros, estamos madurando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con mi hijo, yo tengo que estar sobre él, ¿cierto?, para todas las cosas que lo tiene que hacer. Pero llega, ¿cierto?, un momento donde él va a ser lo suficientemente grande, donde él tiene su pensamiento y sabe de que esto que va a hacer no lo hace, pero no porque el papá esté encima, sino porque concibe de que es malo en sí mismo. Y aunque nadie lo esté mirando, no lo va a hacer, porque es una convicción personal. Es un valor. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. ¿Cómo? Buscando, siendo diligentes, en que todo lo que hagamos se centre en buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestro juicio realmente es voluntad de Dios cómo percibimos las cosas, cómo las razonamos, cómo las expresamos. Está de acuerdo, ¿cierto?, a la voluntad de Dios, persigue la voluntad de Dios, porque los cambios más profundos empiezan de adentro, no de afuera. Entonces, nos tenemos que analizar a nosotros mismos profundamente. Pablo dice, muchas veces, examinaos a vosotros mismos. Entonces, si yo me examino a través de las Escrituras y digo, en realidad, ¿sabes qué? Hay estas cosas malas que yo sé que tengo. Y las pongo a los pies del Señor Jesucristo y empiezo a tener conciencia de que tengo que trabajar en esas cosas, que quizás son mis debilidades.
Cuando Jesús habla sobre cargar su cruz, dice, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La cruz no es un mal esposo, no es cierto una mala esposa, no es pobreza. La cruz es las cosas internas que yo sé que Dios quiere trabajar en mí y que yo estoy trabajando. Esa es la cruz. Todas las tenemos. Y es probable que nunca se vayan. Todas. Porque son necesarias muchas veces para poder tratarnos. Pero siempre, todo cristiano, por muy apóstol que sea, lo que sea, tiene áreas en su carácter que tiene que trabajar. Pero yo tengo que estar consciente y tengo que yo poner de mi parte, una parte activa en estarlas trabajando. Y de esa manera voy a estar buscando la voluntad de Dios. Y mi juicio va a ser justo. Porque voy a juzgar las cosas y voy a poder hacer un lado todas las cosas que sé que estoy, ¿cómo se llama?, luchando con ellas. Miren, hermano, muchas veces a mí me es cierto que ha tocado ministrar, predicar, orar por alguien, dar un consejo, etcétera, etcétera, quizás en los peores momentos ¿cómo se llama?, de mi vida, con tristeza, con angustia, con rabia, con un montón de cosas, por, ¿cómo se llama?, situaciones externas. Y han sido las veces que Dios más me ha usado. ¿Por qué? Porque no es algo a lo que estoy entregado. Es algo que sé que es mi carne. Lo niego, lucho contra ello. Y cuando llega el momento, sé que esas cosas no tienen que influenciar sobre el juicio que voy a hacer. Y aparece el juicio de Dios. Pero eso se obtiene por medio de la práctica. Por ejemplo, ¿cierto?, en Hebreos 5:14 dice de que los maduros o los perfectos son aquellos que por la práctica o por el ejercicio han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces yo los insto, amados, a que podamos, así como el Señor Jesucristo, podamos llegar a un momento en que nosotros digamos, ¿sabes qué? No puedo hacer esto. ¿Pero por qué? Porque Dios te lo prohíbe, porque no, porque es inconcebible para mí hacerlo. Ahí me doy cuenta que puedo ser una persona confiable para Dios. Porque no va a tener que haber alguien encima diciendo, no, acuérdate que no puedes hacer, no toques eso, no. Sino que va a ser algo interno. Las convicciones de Dios se empiezan a hacer una conmigo. Y eso parte con cambios pequeños en lo más profundo de mi ser. Cómo pienso y cómo consigo las cosas. Entonces, los insto a eso, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a alabar y vamos a orar para terminar. Fue un mensaje cortito, como nunca. Siempre los mensajes son más largos. Pero oremos. Señor, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por poder estar reunidos, Señor, por poder bendecirte, por poder alabarte, por poder hablar, Señor, de tu palabra, tener la posibilidad, Señor, de no solamente leerla, escudriñarla y entenderla, sino que tú nos estés dispuesto a darnos revelación. Yo te ruego, Señor, que formes en nosotros el carácter del Señor Jesucristo, que ahondes, que no nos dejes que no permitas que seamos negligentes en este tema, que nos instes, Señor, que tu Espíritu nos redarguya constantemente en todo momento, mientras dormimos, mientras vamos, en cualquier lugar que estemos, que nos inste a analizarnos, a encontrar las cosas que tú ya sabes, Señor, poder escudriñarlas, sacarlas a la luz, para que nuestras tinieblas puedan ser reprendidas, puedan ser transformadas, para que tu carácter se empiece a formar en nosotros, Señor, para que nuestro juicio, Señor, sea un juicio que sea para ti confiable, que como le dijiste a tu, ¿cómo se llama?, amigo, ¿cómo se llama?, Abraham, le dijiste, yo sé que él va a hacer mi voluntad con sus hijos y con sus nietos y que le va a enseñar mi camino. Que así, Señor, nuestro juicio, nuestra forma de ser, sea confiable para ti, tú puedas decir, yo sé que mi hijo, que mi hija se va a comportar de esta manera, en estas circunstancias. Transfórmanos, Señor, ministranos, saca lo que estorba, saca todo lo que estorba, sácalo a la luz, Señor. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Es la